Muy bien, muy buenos días a todos. La convocatoria de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Hoy contamos con la presencia, le damos la bienvenida a los eurodiputados don Gabriel Mato Adrover y don Juan Fernando López Aguilar. Regreso a la que fue también su casa durante unos años y especialmente satisfechos de contar con la presencia de estos personajes relevantes de la política que ya trasciende desde luego del ámbito de Canarias, y para nosotros es una enorme satisfacción darles la bienvenida. A título siquiera mera reseña biográfica, por respeto y consideración por supuesto a ellos, tengo que decirles que don Gabriel Mato Adrover actualmente es vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central. Es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, miembro de la Comisión de Pesca y miembro de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Don Juan Fernando López Aguilar, que es miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, es vicepresidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP, Unión Europea, y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Dicho lo cual, y antes de empezar con las intervenciones, comentarles o preguntarles a los portavoces si hay algún tipo de sustitución. Señores portavoces de los grupos. Sí, bueno, por don Mario Cabrera asiste doña Dolores García. Muchas gracias, señor Ruano. Y por doña Migdalia Machín, don David Cabrera. Gracias, señor Ruano. Señor Corujo. Por doña Rosabella Cabrera, doña Teresa Cruz. Muchas gracias. Antes de iniciar, aparte de este tema, les comento que, dado que hoy no nos acompaña, excusados asistencia, doña Dolores Padrón como vicepresidenta de esta comisión, hemos solicitado al Grupo Socialista, hemos hecho la consulta pertinente al letrado. Para esta comisión específicamente contamos con la presencia de don Manuel Marcos en estas tareas, acompañándonos aquí en la comisión, dado que el señor Ramos se tendrá que levantar en algún momento para representar y hablar en nombre del Grupo Mixto. Por tanto, si no hay ningún problema por parte de los portavoces, iniciamos entonces el orden, tal como les indiqué en información de hace unos días, y dado que estamos hablando de un mismo objeto, identidad de la comparecencia, consecuencias del Brexit en Canarias, hemos aglutinado las dos comparecencias en una, y los tiempos que hemos prefijado, a lo que pido por favor la mayor concreción y ajuste a esos horarios. Vamos a dar a los comparecientes 5 minutos a cada uno inicialmente, posteriormente a cada uno de los portavoces de los grupos de menor a mayor 10 minutos cada uno, para finalizar los comparecientes con 10 minutos. Les ruego, repito, encarecidamente ceñirnos a esos horarios que están determinados, en interés también de los compañeros y compañeras diputados que tienen que después coger vuelos para desplazarse a otras islas. Sin más, señorías, tiene la palabra don Gabriel Mato Adrover. Muchas gracias, presidente. Es verdad que darnos 5 minutos para hablar de Brexit. Estamos acostumbrados a minuto y medio en el Parlamento Europeo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y yo lo primero, antes de empezar, y espero que no me cuente esta preámbulo, darle las gracias por estar aquí y además por mostrar mi satisfacción por estar en esta, que es verdad que ha sido mi casa durante mucho tiempo, en esta Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, para hablar de las consecuencias del Brexit. Yo creo que para hablar de las consecuencias del Brexit en Canarias tenemos primero que saber qué va a pasar con el Brexit. ¿Qué es el Brexit? ¿Qué ha sucedido con el Brexit, no? Y yo siempre he dicho que lo primero que tenemos que decir es que el Brexit ha sido un duro golpe, durísimo. Más va a ser para el Reino Unido que para la Unión Europea, pero en todo caso lo es. Y es una situación en la que, tras 2 años y pico de negociación, se ha llegado al acuerdo de retirada, un acuerdo que consta de 585 páginas que acompaña con una declaración política que es una declaración de intenciones, es decir, no es vinculante, pero se esbozan un poco lo que son las aspiraciones políticas británicas y europeas en cuanto a la relación futura. Dicho esto, ahora el escenario que tenemos es el Parlamento Europeo deberá valorar en su momento estos 2 textos y la Cámara de los Comunes debe ratificar su posición. ¿Qué sucederá si Westminster respalda el acuerdo?
Pues lo que sucede es que el 29 de marzo entramos en el llamado periodo de transición, 2 años en los que la Comisión debe negociar la relación futura. Eso se traduce en pocos cambios y para Canarias ninguno tampoco. Es decir, durante esos 24 meses el Reino Unido sigue formando parte del mercado único europeo, la unión aduanera, se sigue aplicando absolutamente toda la legislación europea en el territorio británico y los británicos seguirán cumpliendo con absolutamente todas las obligaciones de un Estado miembro. Eso sí, la única diferencia es que no tendrán ni voz ni voto en la Unión. Y luego, bueno, pues si llegado ese final se ve que no se ha logrado pues llegar a los acuerdos de futuro, lo que se puede es extender durante otros 2 años más. Este es el escenario mejor. Es verdad que parece que no va a ser ese el escenario. Y según los datos que publicaban ayer o antes de ayer en un periódico británico y lo que hemos podido escuchar, lo que parece que puede suceder es que el día 11 el Parlamento británico diga no a este acuerdo. ¿Qué escenario nos encontramos entonces? Bueno, hay distintas posibilidades también, es decir, que se produzca un Brexit sin acuerdo, que es lo que quieren los euroescépticos británicos, que caiga el gobierno de Theresa May y se convoquen elecciones generales y después se reinicien las negociaciones, que se celebre un segundo referéndum, o que el día 11, después del día 11, el día 13, hay una cumbre europea, venga Theresa May a Bruselas a decir, oiga, vamos a negociar un nuevo acuerdo que me han dicho que no. Esa respuesta ya está dada. La Unión Europea no va a negociar ningún tipo de nuevo acuerdo en relación con el que ya está negociado. Y además tenemos un hándicap todavía peor, que es que después de diciembre ya no habría mucho tiempo ni siquiera para ratificar los acuerdos por los parlamentos nacionales, que todos tienen que ratificar el acuerdo. Con lo cual, estamos en una situación muy complicada realmente, porque incluso a efectos prácticos, si se planteara por alguien un segundo referéndum, que no podría celebrarse antes de las elecciones de mayo, hasta la nueva composición del Parlamento quedaría trastocada. Por tanto, en relación con Canarias, en el mejor de los escenarios que haya un acuerdo, la situación no tiene por qué ser realmente perjudicial. La situación, si hablamos de económicamente hablando, es verdad que la salida del Reino Unido implica entre los 12 y 14.000 millones de euros menos para las arcas comunitarias y eso la Comisión pretende traducirlo en una reducción en el marco financiero desde 2021 a 2027. Esa reducción lo ha hecho de forma lineal y para Canarias en concreto afecta fundamentalmente a la política agraria común y en concreto al POSEI, al margen de alguna otra cuestión. No tanto en fondos regionales, porque seguimos teniendo el fondo RUP, que en principio mantendría la misma cantidad, y en fondos de cohesión, tanto FEDER como Fondo Social Europeo y propio Fondo de Cohesión, además del FEADER y del Fondo Marítimo de la Pesca, la idea es que no se reduzcan en gran medida. Entre otras cosas, los de cohesión, porque debido a los nuevos parámetros que se van a utilizar, que fundamentalmente son de paro juvenil, nivel educativo, etcétera, desgraciadamente tenemos unos ratios muy bajos y tendríamos derecho a esas cantidades. En el Fondo Marítimo de la Pesca han planteado una reducción que el Parlamento ya ha dicho que no, porque el Parlamento, que es quien tiene además la última palabra para decidir sobre el marco financiero al mismo nivel que el Consejo, ya ha dicho claramente que la bajada de ingresos por parte en virtud de la salida del Reino Unido, no debe traducirse en una bajada de presupuestos. ¿Cómo se palía eso? Es decir, ¿cómo podemos decir con menos ingresos y con más preocupaciones, como puede ser inmigración, defensa común, etcétera? ¿Cómo podemos hacerlo? El Parlamento Europeo ya lo ha aprobado en el Pleno la pasada semana, hace 2 semanas en Estrasburgo. Y digo que los países miembros aporten, en vez del 1,1% que están aportando, un 1,3%, con lo cual se podrían afrontar los nuevos retos de la Unión Europea sin tener que reducir en modo alguno las cantidades que estaban presupuestadas. Escenario, Canarias. Si sigue el acuerdo, no hay problema ni en circulación, ni en los estudiantes, ni en los trabajadores que están en el Reino Unido, ni tampoco de las personas que viven en Canarias, ni siquiera para las exportaciones de nuestros productos, fundamentalmente hortofrutícolas. Sin acuerdo, se convierte en un país tercero a todos los efectos, reglas de la Organización Mundial de Comercio, aranceles, fronteras, y ya veremos qué pasa.
Muchísimas gracias, señor Mato. Tiene la palabra don Juan Fernando López Aguilar. Muy buenos días a todas y todos y ante todo, gracias. Gracias por invitarnos y gracias por esta expresión de compromiso del Parlamento de Canarias con los asuntos europeos en una comunidad autónoma como la Canaria, siempre muy sensible a los asuntos europeos. Es de reconocer que se haya instituido una iniciativa parlamentaria que permite reflexionar en voz alta sobre un asunto europeo mayúsculo, mayor, que afecta al futuro de la Unión Europea, como es este suceso sin precedentes del divorcio, la salida de un Estado que ha estado 45 años en el proceso europeo, en la construcción europea de la Unión Europea. Lo que llamamos Brexit es una secuencia desdichada de principio a fin, mal conducida, además de con un origen muy desgraciado desde el punto de vista político que muchos criticamos, deseando que no se consumase la peor hipótesis. Pero como vino sucediendo durante un tiempo, que ha sido muy determinante, se consumó y a partir de ahí se ha iniciado una negociación procelosa que ha sido conducida hasta su último minuto de manera agónica, sabiendo que venía encima un deadline fatídico. El deadline marcado por el derecho constitucional europeo, artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que permite que un Estado miembro pueda retirarse de la Unión. Una Unión protofederativa no llega a ser federal porque existe el derecho de separación, el derecho de secesión de un Estado miembro, no de un territorio de un Estado miembro, pero sí de un Estado miembro con respecto de la Unión. Y se puso en marcha el artículo 50 y en 2 años debía completarse el proceso de negociación. Ha durado estos 2 años completos, sin perder un solo segundo, y el resultado ha sido, en el último minuto, in extremis, un documento enorme, un documento de cerca de 600 folios, que hay que leer atentamente. Consta de 2 partes. El primero es el acuerdo de retirada, el llamado Withdrawal Agreement, el acuerdo de retirada del Reino Unido con respecto de la Unión, y es el que ocupa el mayor volumen del documento. Pero hay un segundo documento, que es la declaración política que adoptan todas las instituciones de la Unión para regular el futuro de la relación de la Unión Europea con el Reino Unido, la futura relación de la Unión Europea con el Reino Unido. Y ambos documentos están estructurados en todos los capítulos que importaban en la agenda de la negociación. Para el Parlamento Europeo fue prioritario siempre la protección de los ciudadanos, de los derechos de la ciudadanía europea en el Reino Unido y de la ciudadanía británica en el resto de la Unión. Y ese capítulo se resolvió satisfactoriamente. Un segundo capítulo, un partenariado económico. Y un tercer capítulo que estableciese las bases para la estipulación de los costes de la separación. Y la primera valoración que quiero hacer en este primer tramo es la de que la Unión Europea ha sostenido el tipo, se ha mantenido básicamente unida, por tanto conjurando la peor hipótesis, que es que se desatase una etapa de no solamente incertidumbre, sino contradicciones entre los Estados miembros en las estrategias negociadoras. La Unión Europea se ha mantenido básicamente unitaria y ha conseguido mantener su agenda negociadora. De modo que el coste para el Reino Unido es enorme. Y esto hay que saberlo. El Reino Unido, de acuerdo con el acuerdo de retirada, se compromete a continuar financiando en 13.000 millones de euros anuales durante los 2 próximos años el presupuesto de la Unión, extensibles otros 2 años más, porque hay una cláusula que señala que el 29 de marzo del 2019, como quería el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el Reino Unido abandona las instituciones de la Unión y, por tanto, pierde el derecho de participación en sus instituciones, incluido el Parlamento Europeo, pero hasta el 31 de diciembre del 2020 no será efectiva la separación, pudiendo extenderse 2 años más si la decisión se adopta con anterioridad y así se acuerda por unanimidad por los Estados que permanecen en la Unión. Por tanto, el acuerdo es un acuerdo gravoso para el Reino Unido, que consuma esa visión que teníamos severa del asunto que nos ha ocupado. Es seguramente un hecho muy negativo, un aldabonazo de conciencia para el conjunto de la Unión Europea, pero que ha sido completado en su tiempo. Y a partir de ahí queda la secuencia de la ratificación. Primer trámite, Parlamento Británico, 12 de diciembre. Nada sugiere que vaya a salir bien. Es el primer trámite. Hay dificultades parlamentarias que están al alcance de cualquiera. El segundo sería el Parlamento Europeo, que debe votar en febrero.
Ya lo tiene agendado. Y a partir de ahí, ratificación en los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, todos los cuales deberían votar unánimemente el completamiento de la secuencia. Por tanto, la secuencia todavía puede descarrilar, pero seguramente el momento más difícil es el primero, el Parlamento británico. Si el Parlamento británico no aprueba lo acordado por el gobierno de Theresa May, se abre un conjunto de hipótesis, todas ellas de muy difícil manejo. La primera sería que una escaramuza parlamentaria pusiese un nuevo gobierno. Y esto significaría que seguramente ese nuevo gobierno pediría con manotazos de ahogado a las instituciones europeas que atendiesen algún tipo de extensión de lo inicialmente acordado en términos de tiempo. La segunda sería la convocatoria de un segundo referéndum, una hipótesis de dificilísimo manejo y de consecuencias impredecibles. Y la tercera, que todos hemos presentido e intentado evitar, es lógicamente el Brexit desordenado, la hipótesis que se denomina ya en la jerga europea el cliff edge, el asomarse al precipicio. Pero lo que nos debe ocupar en el Parlamento de Canarias es la previsión de un impacto en Canarias del Brexit. Y debo decir primero que lo acordado es satisfactorio para los 21.000 canarios que residen en el Reino Unido y para los 26.000 británicos que residen en Canarias. Sus derechos van a ser preservados y podrán optar, residiendo 5 años, a la residencia permanente. Habrá una pérdida relativa de libertad de circulación, pero esa es la primera consecución. En segundo, en términos de relaciones comerciales, no hay un impacto directo, porque el Reino Unido permanece durante todo el periodo transitorio, extensible hasta 2 años más de que se consume el Brexit, en la Unión Aduanera. En la Unión Aduanera. Por lo tanto, no habrá un impacto inmediato ni negativo sobre nuestras relaciones comerciales con el Reino Unido. Y en particular para la exportación de algunos productos sensibles canarios con destino en el Reino Unido. Y en tercer lugar, lo que cabe decir es que parte del trabajo consistente en prever la nueva modalidad de relación futura del Reino Unido con la Unión Europea consiste en evaluar de manera atenta el impacto del Brexit, donde haga falta. Y para eso los parlamentarios residentes en regiones ultraperiféricas estaremos muy atentos para ver qué efecto se produce, en su caso, en particular sobre la comunidad autónoma de la que procedemos Gabriel Mato y yo, y por eso estamos aquí, que es la nuestra, Canarias, qué impacto puede tener, para evaluarlo y para ver qué medidas correctoras se pueden arbitrar. Puedo añadir, para concluir, que esas medidas tendrán que ser negociadas por los Estados miembros en los que están incardinadas las regiones ultraperiféricas, en representación de esas regiones ultraperiféricas en la mesa del Consejo, y por los parlamentarios europeos en pie de igualdad con el Consejo como legisladores europeos que somos en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, tendrá que ser acordada por la Unión Europea, no en su conjunto por las regiones ultraperiféricas ni tampoco en particular por Canarias. Pero las posibles consecuencias negativas que pueda tener el Brexit en el futuro sobre Canarias y que requieran algún tipo de medidas correctoras tendrán que ser acordadas en el proceso legislativo europeo, tanto en las medidas de derecho derivado específicas que haga falta estipular como en sus partidas presupuestarias o en sus fichas financieras. Tendrán que ser acordadas por las instituciones europeas y defendidas por los estados que tienen regiones ultraperiféricas. En este caso, Canarias, pues tendrá que ser el Gobierno y el Reino de España, representado en el Consejo, el que evalúe ese impacto. Pero me gustaría contribuir, solo para terminar, a una visión razonada y al mismo tiempo contenida, no alarmista. Disculpe, no alarmista, de la evaluación del impacto del Brexit sobre Canarias. Que no haya una visión alarmista, sino que seamos capaces de transmitir un mensaje de serenidad que, por el momento, la situación está siendo evaluada de manera correcta y disponemos de los parámetros necesarios para poder responder a cualquier contingencia que pueda presentarse en el futuro. Gracias. Muchas gracias, señor López Aguilar. Recordarles a los comparecientes que al final van a tener cada uno 10 minutos para dar respuesta, en la medida que lo consideren, a las observaciones que tengan a bien ahora desarrollar los portavoces de los grupos parlamentarios.